Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes una reflexión que lleva por título El Espíritu Santo. Y les voy a exponer una serie de frases bíblicas que están relacionadas con la palabra espíritu. Fíjense, en el Antiguo Testamento. Vamos a ver. Veremos frases como esta. Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y temor de Jehová, Yahweh. En el Nuevo Testamento pues encontraremos frases como las siguientes. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de vuestro Padre, Espíritu de verdad, Espíritu del Señor, Espíritu Santo y de sabiduría, Espíritu Santo y de fe, Espíritu de santidad, Espíritu de vida en Cristo Jesús, Espíritu del Dios vivo, Espíritu Santo de la promesa, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de gracia y Espíritu. Hermanos míos, Dios es Espíritu y toda esta lista que podríamos confeccionar con las frases que les he expuesto, pues todo emana y procede de Dios nuestro Padre. Sí, Dios es Espíritu y todas las listas estas de espíritu que les acabo de poner proceden de Dios nuestro Padre. Y les diré una cosa, si de esta lista que les he expuesto, pues, por ejemplo, cuando digo Espíritu de Dios, pues de Dios lo quitáramos, de Espíritu de Jehová, y quitáramos lo que tienen las preposiciones de, o en su caso las contracciones del, si esto lo hiciéramos, pues veríamos que lo que quedaría, pues serían las dos frases que parecen como nombres propios, pero que en verdad y en realidad pues no lo son, no son evidentemente nombres propios, y quedarían las frases o las palabras Espíritu Santo y Espíritu. Y les diré lo siguiente, mis hermanos, la expresión que más veces se repite en la Biblia es Espíritu. Claro, Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Sí? Dios es Espíritu, pero Dios también es Santo. Espíritu Santo, Espíritu. Sin embargo, fíjense, la expresión que más se utiliza en los evangelios, bueno, con carácter general, en el Nuevo Testamento, es la frase Espíritu Santo. Y fíjense, mis hermanos, aunque en esta reflexión es referida al Espíritu Santo, he de decir que las frases, porque las podrán leer, Espíritu de vuestro Padre, Espíritu de Dios, Espíritu solamente, Espíritu Santo y Espíritu de verdad, que son frases pronunciadas por el Señor Jesús, evidentemente, como es natural, son referidas al mismo y único Espíritu, tal y como podemos leer en Efesios 4:4. Y les diré lo siguiente, mis hermanos. Creo en el único Dios verdadero, que en la dispensación de los tiempos fue manifestado en carne para darnos la palabra personificada en Jesús Cristo nuestro Señor. Y creo en el único Dios verdadero, morando y permaneciendo en nosotros por el Espíritu Santo, tal y como podemos leer en Juan 14:17, Romanos 8:11, 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19, 2 de Timoteo 1:14, Santiago 4:5, 1 de Juan 3:24 y 1 de Juan 4:13. Y en 1 Corintios 8:6 dice así: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Lo repetiré.
para nosotros. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, lo repito, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Bueno, veamos cómo define esta palabra espíritu el diccionario de nuestra lengua española. Pues bien, el diccionario de nuestra lengua española lo define como una entidad abstracta tradicionalmente considerada como la parte inmaterial que junto con el cuerpo o parte material constituye el ser humano y que se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. Así es como lo define el diccionario de nuestra lengua española. Y les diré lo siguiente, mis hermanos. Cuando medito buscando una respuesta de cómo es Dios, siempre finalizo imaginándomelo como una entidad abstracta, imposible de explicar, absolutamente imposible de explicar, una entidad inmaterial e invisible, que no ocupa espacio físico, pero que está en todos los lugares con un poder infinito y con una capacidad suprema. Esto es como yo me lo imagino, y resumiéndolo y utilizando el léxico bíblico, pues es lo que siempre digo, que Dios, la naturaleza de Dios es espíritu, palabra. Vamos a ver. Vamos, es que estoy pasando porque tengo aquí un montón de versículos en esta reflexión escrita de toda la Biblia referidos al Espíritu, ¿no? Pero sería muy largo exponerlos en este vídeo. Así que lo saltaré y pasaré a la siguiente pregunta. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es? Y hermanos míos, yo lo voy a exponer tal y como lo entiendo y vivo. Y fíjense, lo discierno. Tras probar Dios a la humanidad durante miles de años y viendo la imposibilidad de que los hombres se reconciliaran con Él, bien por la ley o por la ley de sus conciencias, encareció Dios su amor de tal manera que decidió manifestarse en carne en Jesucristo nuestro Señor. Dios quiso mostrarnos cómo Jesús, y en su condición de hombre, de una persona humana, estuvo capacitado para mostrar su gloria, la gloria del Padre, aquí en la tierra, en el mundo, y cumplir con su voluntad, porque si no hubiera sido un hombre, pues no tendría ningún mérito, no tendría ningún sentido. En Jesús, hombre, que era un hombre, Dios nos dio el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesucristo, venido en carne, como hemos venido todos los seres humanos, es nuestro referente. Es que si no fuera así, no tendría ningún mérito. Es nuestro referente, es el ejemplo completo y perfecto. Nosotros, tras haber creído, hemos sido bautizados por Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Y por ello hemos muerto a la carne, pero hemos sido vivificados en espíritu por medio del Señor Jesús, espíritu vivificante. Hemos sido, hermanos míos, bautizados en Espíritu Santo. Dios, en su amor y misericordia, nos ha dado riquezas de su gloria y de su gracia
fortaleciéndonos en el hombre interior por su Espíritu. Nos ha dado su palabra, nos ha dado el fundamento para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de lo que dijo y de lo que hizo. Claro, este es nuestro referente, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí, esto es a lo que debiéramos de llegar todos. Entonces, hermanos míos, ¿qué hay dentro? Yo voy a decir lo que hay dentro de mí. ¿Qué hay dentro de mí? Pues dentro de mí, en mi espíritu, habita toda la palabra de Dios que conozco y el ejemplo de vida de mi Señor Jesucristo, lo que Él dijo e hizo cuando estuvo aquí en la tierra, y también lo que reveló al apóstol Pablo y otros apóstoles, les reveló Él desde la gloria celestial. Y sé que he recibido poder por el Espíritu de Dios que mora en mí. Y sé que al permanecer Cristo en mí, debo andar como Él anduvo, y por consiguiente, hermanos míos, mi espíritu se siente alentado por el Espíritu de Cristo. Siento que dentro de mí permanece Dios nuestro Padre, morando por el Espíritu Santo que me ha dado. Y siento que el Señor Jesús permanece en mí por sus dulces palabras, por su ejemplo de vida, su Santo Espíritu. Así es como yo lo vivo. Dios fue manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, Efesios 3:11. Jesús nuestro Señor, y durante su vida en carne, Él glorificó al Padre y acabó toda la obra que Él le dio. Manifestó el nombre de Dios a los hombres que del mundo recibió, sus discípulos, guardándolos y dándoles la gloria y las palabras que del Padre recibió. Sí, la gloria que Él recibió, Él la dio. El Señor Jesús, antes de dejar este mundo, tiernamente y en su amor les dijo a sus discípulos: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14, 16, 18. El Señor Jesús sabía que prontamente el Padre le pondría en otro orden y posición, es decir, glorificado y a su diestra, y paternalmente, sí, porque es que la expresión del Señor Jesús es una expresión paternal, paternalmente consuela a sus discípulos. ¿Qué quiere decir, hermanos míos, otro consolador? ¿Qué quiere decir esto? En mi opinión, y en lo que yo discierno, quiere decir que mientras Jesús estuvo físicamente con sus discípulos, Él los consoló y los guardó en el orden y posición de un hombre. Ahora Cristo está en un orden y posición diferente. Ahora está glorificado a la diestra del Padre. Ahora Él nos va a consolar y guardar espiritualmente. Cuando dice a sus discípulos que conocen el Espíritu de verdad, sí, porque en el Señor Jesús
además de su Santo Espíritu, el Espíritu de Jesús, es que el Espíritu de Dios estaba en él, el Espíritu de verdad. Dios lo hizo, nos lo dio, perdón, como el camino, la verdad y la vida. Cuando dice a sus discípulos que conocen al Espíritu de verdad porque mora y vive con ellos, no les está hablando en futuro, sino en presente. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo, el Espíritu de verdad es Él, el camino, la verdad y la vida, el que vive con ellos. Y a continuación, y quitando todo tipo de dudas, paternalmente les dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en Juan 14, 23, 26 dice, palabras del Señor Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amados hermanos, nosotros amamos a Jesús, guardamos su palabra, la palabra que del Padre recibió y que Él nos dio. Y el Padre nos ama y junto con Cristo nuestro Señor hace morada en cada uno de nosotros. El Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, nos enseñará todas las cosas y recordará y nos recordará todo lo que Jesús, Cristo nuestro Señor, nos ha dicho. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y testimoniar, y en nuestra lengua significa afirmar o declarar una cosa, asegurando su veracidad por haber sido testigo de ello. Y hermanos míos, nuestro Señor Jesús Cristo es el testigo fiel y verdadero. Apocalipsis 3:14. Y como dije anteriormente, el Espíritu de verdad es el que puede afirmar o declarar la veracidad de todo cuanto dijo e hizo Jesús nuestro Señor, porque no hay mayor testigo que Él mismo. En Juan 16, 7 al 15 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces la pregunta
que cabe aquí es la siguiente. ¿Por qué convenía que Jesús se fuera y viniera el Consolador, el Espíritu de verdad? Veamos. Rogó Jesús al Padre diciendo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. Para que esto fuere posible, era necesario que el Señor Jesús fuera glorificado y desde la gloria celestial y a la diestra del Padre cuidar y sustentar a la Iglesia universal, guiándola a toda la verdad por el Espíritu de verdad, santificándola en la verdad, siendo todos uno en un cuerpo, para que el mundo crea que Dios lo ha enviado. Y como conclusión, amados hermanos, decirles, que todos los que hemos recibido el bautismo de Jesús hemos sido bautizados en Espíritu Santo. Mateo 3:11 y Lucas 3:16. Tenemos la ley de Cristo en nuestra mente y escrita en nuestro corazón. Jeremías 31:33. Y que Dios ha puesto dentro de nosotros su Espíritu, que nos ayuda capacitándonos para andar como Cristo anduvo, para andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Ezequiel 36:27. Guiándonos y dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Él. Romanos 8:14 y 16. Hermanos míos, necesitamos siempre, y mucho más en nuestra debilidad, Romanos 8:26, la ayuda de Dios por medio de su Espíritu, que intercede por nosotros y que nos fortalece en nuestro hombre interior, para así poder obedecer, pensar, actuar y pedir conforme a su voluntad. Dios permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado, 1 de Juan 3:24. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender la palabra de Dios, guiándonos a toda la verdad. Juan 16:13 nos inspira y nos da entendimiento para alcanzar las verdades profundas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, pero que Él ha preparado para los que aman. Él, para los que le aman, Él nos las revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:9-12. Amados hermanos, el Espíritu Santo trabaja con nuestra conciencia, ayudándonos a reconocer y evitar el pecado, sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
sellados para el día de la redención. Efesios 1, 13, 14 y 4, 30. Y el Espíritu de Dios produce fruto en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22, 23. Y para finalizar, mis hermanos, decir que nuestra comunión, es decir, participación, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor, el Señor Jesús Cristo. 1 Juan 3:11. Y no olvidemos nunca esto, palabra del Señor Jesús: yo y el Padre uno somos. El único Dios verdadero, en su sustancia y esencia, espíritu, palabra, permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado, capacitándonos para sentir, pensar, discernir y guardar sus palabras, alentados por el Espíritu de Cristo. Y yo lo resumiría del modo siguiente, que es lo que yo percibo que está en mi interior y vive en mi interior, que es la palabra de Dios más Espíritu de Cristo y un poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Dios les bendiga grandemente.